¿Qué tal? Bienvenidos a Saúl Pizarro Presenta. En esta ocasión tocaremos con nuestro invitado el tema del arte. El arte que ha sido uno de los instrumentos más valiosos que ha tenido los humanos a lo largo de su tierra. Nos ha acompañado para demostrar nuestras ideas ante las revoluciones, ante las situaciones amorosas, para demostrar los sentimientos. Y bueno, pues en Veracruz tenemos una gran estudiosa del arte y sobre todo promotora cultural que por largos años, desde distintas trincheras, desde el lado gubernamental, desde la iniciativa privada, pues ha tratado de llevar el arte y de tender puentes entre las obras pictóricas, las obras plásticas y los humanos, y también las literarias y las musicales. Estamos hablando de la maestra Ivonne Moreno, que nos acompañará después del corte aquí en Saúl Pizarro Presenta. Bienvenidos. Miren, esta es mi familia. Ellos son mis papás. Llevan 30 años juntos. Ella es Tita, mi abuela. Mi hermana Sofía es su preferida. Hola, abuela. Ella es mi hermana Licha. Es mamá soltera y Santi es el amor de su vida. Y este es mi hermano Beto, que siempre está con Ricardo. Llevan 4 años juntos. Como ven, en esta familia todos somos diferentes y nos respetamos. El amor es más grande que las diferencias. Un México incluyente te incluye a ti. Secretaría de Gobernación, CONAPRED. Con la nueva reforma a la Ley de Aviación Civil, tus derechos están protegidos. En caso de demoras mayores a 4 horas o cancelación de tu vuelo, tú serás recompensado. En la Cámara de Diputados, queremos un trato justo para ti. Conoce más en diputados.gov.mx. Favor de abordar. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. Cada día todos construimos un país mejor. El puerto de Veracruz que conocemos solo tiene capacidad para mover 22 millones de toneladas de mercancías al año. Ahora, con la construcción del nuevo puerto de Veracruz, podremos manejar más de 90 millones de toneladas al año. Mi nombre es Eduardo Santamaría León, soy orgullosamente veracruzano y mi trabajo es operar autos. Yo pienso que es una gran ayuda porque va a hacer mucho trabajo para los veracruzanos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República. Cambio Digital, cambiodigital.com.mx. Tu portal informativo. Entérate de las noticias que ocurren al momento en los 212 municipios del estado de Veracruz. Cambiodigital.com.mx. Corresponsales, columnistas, reportajes y teleradio. Todo el día y toda la noche contigo, actualizando la información minuto a minuto. Cambiodigital.com.mx. Tu portal informativo, sin hora de cierre. ¿Qué tal, Ivonne? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y encantada de departir contigo en este escenario. Ya teníamos pendiente la visita. Sí, y estoy cumpliendo. Yo decía antes de entrar a corte en la presentación que el arte pues ha acompañado al hombre desde sus inicios en la tierra, desde las pinturas rupestres al paso de las revoluciones como portador de ideas. Y en la actualidad, en este mundo tan agitado, tan acelerado con las nuevas generaciones, a veces lo artístico se pierde, pero es algo inherente al ser humano, ¿no? Fíjate que precisamente hablando de esta perspectiva que estás planteando tú, estoy dando un curso en donde casi planteo tus palabras, en el sentido de que yo no creo en la historia del arte, sino en el arte dentro de la historia del hombre. Okay. O sea, el arte es inherente al hombre y no es únicamente en cuestiones de testimonio. Señalabas tú lo que se conoce como arte rupestre, ni de experiencia, ni de sello. Es cuestión de símbolo y es cuestión de vida cotidiana. El arte no es únicamente las artes visuales, no es únicamente las artes espaciales, la danza, hoy en día la cinematografía o el video. Es también la indumentaria, los automóviles, el avión, la comida, el vino. Así es, y que en algún tiempo hubo una gran pugna, digo, el hombre ha ido evolucionando, ¿no? No somos el mismo que salió de las cavernas. Bueno, 2020 a veces pareciera años. Que sí estamos saliendo de las cavernas. Así es, pareciera, pero ha habido, ¿no? Antes decían altas artes, ¿no? Y bellas artes. Creo que desde el siglo XIX hay esa pugna.
Y a mí me parece que es muy, muy importante hacer esta aclaración en el sentido que no podemos excluir la vida cotidiana del hombre, insisto, en otro tipo de manifestaciones estéticas y artísticas. Por ejemplo, la comida, insisto, el vestido, los adornos, los utensilios que se utilizan en la cocina, en la vida diaria. Entonces se habló de bellas artes y de una clasificación muy tajante, en el sentido que la buena palabra era la literatura. La buena música consistía en lo que llamamos música clásica, de cámara, ópera, ¿no? cámara. La escultura, aquello que iba a tratarse de manera muy selecta, con bronce, con mármol, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en un momento determinado con esto de la evolución dentro del siglo XIX y la ciencia? Una separación. Viene la sociología, viene la historia como ciencia, viene la revolución industrial, vienen nuevos descubrimientos, las vacunas, la ciencia pujando desde el sentido de la evolución, Darwin, y entonces cambia la perspectiva del arte. La filosofía pierde terreno como ciencia de la ciencia madre, tronco de las humanidades, y entonces otras empiezan a ganar terreno. Y en 1922 aparece el psicoanálisis y Freud. Entonces esto, Saúl, claro, se desbarata. Y lo que estamos viviendo ahorita pues es resultado de todas estas corrientes que además en esta época con un exceso de comunicación pues bueno, vuelve a poner como otra llamita más, ¿no? A toda esta evolución. Claro, entonces esto genera un cambio en el sentido que otros continentes también, ya no únicamente los continentes que habían y países que habían adquirido su independencia, sino que otros continentes tienen una infiltración muy fuerte en la cultura, claro, en la cultura del hombre, me refiero, así África y Oceanía. Así es. La y India. Pues ahora ya son es un continente. Sí, tenemos ideas más homogéneas, ¿no? Y prácticas que antes quizás solamente estaban reservadas para ciertas latitudes, pues ahora las conocemos al día, ¿no? El Japón, por ejemplo, ¿no? Sus prácticas, pues bueno, ya que estaban tan lejanas de nuestro continente hace unos años, pues ahora ya están tan cerca. En este mundo de la cultura, del arte, ¿cómo empiezas? ¿Cómo nace? Desde chiquita había una vocación que decías, mira, desde pequeña hubo una vocación hacia las humanidades y hacia las artes. Pero desgraciadamente... ¿Naciste en Veracruz? Yo nací en Veracruz, Puerto, pero desgraciadamente la orientación vocacional que antes se daba en tercero de secundaria no era muy clara, no era muy contundente en cuanto a el futuro de los estudiantes, por un lado. Y por otro lado está la educación familiar, esa idea de que las humanidades te van a desproteger de la vida económica. Yo creo que quien no es bueno quedará desprotegido de la vida económica, estudie lo que estudie. Claro. Entonces sí creo que a mí me faltó orientación vocacional, me faltó orientación familiar, desde luego me faltó madurez, porque a mí me tocó la preparatoria de los 2 años. Entonces yo lo que quería era salir de Veracruz, me voy a Ciudad de México a estudiar ciencias políticas, a una universidad extraordinaria, la Universidad de los Jesuitas, a la Ibero, y tuve la oportunidad de hacer mucho contacto con el mundo teórico, no nada más con la ciencia política y las relaciones internacionales, sino con el mundo teórico en la filosofía, en el arte, y desde la perspectiva de ver una ciudad diferente que la provincia o que Veracruz no tenía en cuanto a desarrollo artístico, porque Veracruz tiene un desarrollo cultural impresionante. Es importante separar. Cultura abarca todos los aspectos de la vida del hombre. El arte es uno de los aspectos de la cultura. Y eso que mencionas es muy importante, porque se puede dar que exista digamos que esta primera chispa artística,
que después tiene que evolucionar, pero a base de tener otras perspectivas más amplias, como tú lo dices, volverte profesional en el tema, estudiando las teorías, escarbando, y no nada más a veces quedarse, como en muchas ocasiones suele ser, ¿no? Con la idea propia del artista, digamos que un poco ensimismada. Así es, fíjate que esta perspectiva yo creo que cambia a raíz del 20 y del nuevo milenio. El hecho de que un creador, porque no todos llegan a la categoría de artistas, tú dices artista y a veces estableces una generalidad y es todo el que hace arte, sí. Muy amplia, pero realmente artista es el que alcanza la categoría de una escala mayor en fotografía, en cine, en escritura, en dramaturgia, en escultura, arquitectura, etcétera. Entonces el creador o el realizador va cambiando su perspectiva desde el momento en que se asoma a otras disciplinas. Ahora tenemos lo interdisciplinario y lo multidisciplinario, ahora tenemos asociaciones muy importantes, por ejemplo, dentro de los eventos plásticos, se plantean también eventos de danza, música, y entonces digamos que esa amalgama ha enriquecido al público y ha enriquecido al creador, porque es muy importante para tu auditorio que sepan que en la escala de producción de arte hay 3 instancias. Está el creador, está la producción y está el espectador o consumidor. Y de eso vamos a platicar ahorita. Esas 3 instancias no hay, es no como una ecuación ahí. Así es. Y de eso vamos a platicar ahorita regresando del corte. Seguimos con la maestra Ivonne Moreno, nuestra invitada del día de hoy. Encantada. Regresamos. Consiente tu auto en el autolavado líder de Veracruz, Burbujas de Amor. Contamos con los servicios de lavado, aspirado, servicio de lubricación, desmanchado de cristales, lavado de vestiduras, lavado de motor, encerado, pulido y muchos servicios más. Ubícanos en Heriberto Jara 395, entre Washington y Martí, en Veracruz. Burbujas de Amor, el autolavado líder de Veracruz. Como tributo a nuestra gente que ha caminado con nosotros, que ha hecho del Gran Café de la parroquia su casa. Después de 200 años, seguimos impulsando las ideas de la gente con un nuevo motor, ahora en Boca del Río. El único Gran Café de la parroquia, patrimonio de la gente. Gracias, Veracruz. ¿Por qué ir al Congreso? Porque además de enterarte del trabajo legislativo de los diputados, existe un espacio cultural para que los artistas presenten sus obras. Ahí encontrarás una muestra del inigualable talento veracruzano. Vamos todos al Congreso. 64ª legislatura. Disfruta Veracruz con su historia, hospitalidad y alegría. Disfruta su zócalo a ritmo de folclore y danzón. Disfruta su gastronomía, como las deliciosas picadas y gorditas o el tradicional café lechero con canillas. Disfruta el malecón para pasear con tu familia y gozar de un paisaje único. Disfruta Veracruz en tus vacaciones y durante todo el año. Gobierno Municipal de Veracruz. Trabajamos juntos. Teleradio Cambio Digital. Todo el día contigo. Maestra, hablábamos de una ecuación, ¿no? En donde incluye al espectador, al artista y al consumidor, o espectador, ¿no? Claro, lo ideal sería, Saúl, sería un consumidor, que es lo que nosotros estamos haciendo esa tregua de que el creador es un ser humano que necesita pagar su vida y sus servicios. Y en eso estás dedicado ahorita, ¿no? La última parte, ¿no? Entonces necesitamos consumir arte. No nada más que compres un óleo, una fotografía, una técnica mixta. Estamos en una campaña muy procreativa que se llama arte utilitario, arte objeto. Y que es cierto, no solamente es decir voy a comprar una pintura más como el consumismo, ¿no? Lo ha vuelto, sino decir, oye, el arte que cautiva a los sentidos, la vista, el tacto, ¿no? Asimilar, entender al artista. Así es. Y en eso el papel
de los promotores, de los difusores, es muy valioso y realmente hay pocos en nuestro municipio, ¿no? O en el estado. Mira, yo creo que en un inicio, el IBEC, 1987 en Veracruz, es un parteaguas en la vida cultural del puerto. Desde luego siempre ha habido promotores y desde luego siempre ha habido grupos independientes que han impulsado el arte en Veracruz. Habría que hablar de un antes del IBEC, el IBEC y después del IBEC. Esto cambia, mengua, pero es importante que alguien llevara una recopilación porque Veracruz ha sido eminentemente creativo. Ahora, hay que considerar, Saúl, que nosotros despertamos un poco tarde a las artes plásticas. El siglo XIX para nosotros es el despliegue en lo que otras entidades como, incluyendo Jalapa, lugares fríos, Puebla, Querétaro, Zacatecas, pues ya estaban. Ahí nos afecta claro, ser esta ciudad tránsito, claro, ¿no? Que realmente ser éramos... la ciudad tránsito y la razón social, el calor y el mosco. Sí, efectivamente, porque además hasta los vestigios arquitectónicos sufren daños severísimos, ¿no? Claro, la arquitectura de Veracruz es vernácula, desde la Iglesia del Cristo, el propio nosocomio San Sebastián, que hoy es IBEC y que fue otrora Aquiles Cerdán, en los otros conventos de San Francisco. O sea, tú te puedes encontrar arquitectura de tipo vernácula, pero no barroca, como en otros estados. ¿no? Claro. Y que cuesta muchísimo en todos los aspectos mantenerla y conservarla. conservarla. Entonces se supone que una de las obligaciones de la promotoría, porque una cosa es ser divulgador, también es importante aclararlo para los radioescuchas y para tu público, es muy importante esa diferencia, establecer la diferencia entre el divulgador, el difusor y el promotor. Como la palabra lo dice, promueve. El promotor tiene que mover al arte. Y mover al arte quiere decir canalizarlo hacia un consumidor, hacia otras plazas, hacia otros mercados. Y a veces es en lo que nos estancamos. Y no necesariamente debes de tener dinero, pero sí mucha imaginación. Así es. Y en eso, en ese mundo de promotoría del arte, que bueno, pues abarca muchísimas disciplinas, te veo más inclinada hacia las artes plásticas, que podríamos decir ha sido como, fíjate digamos, que a tu mí materia. Mira, a mí en general me gustan todas las ramas. Lo que pasa es que yo empiezo a inclinarme por las artes plásticas desde muy pequeña, porque me gustaba mucho específicamente la pintura. Después también me fui abocando y me fui informando acerca de escultura y arquitectura. Trabajé mucho tiempo en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Cristóbal Colón. Y bueno, eso te va orillando a informarte. Pero de algún modo, sí, como que te vas especializando. Ahora, me interesa mucho cómo están despegando los escritores, los poetas, qué es lo que están haciendo, cómo se mueven, pero a veces no puedes hacer tantas cosas. Entonces me he quedado mucho en la línea de las artes visuales. Tienes un libro publicado, ¿no? Tengo varios. Pero en su mayoría algunos son catálogos de esta El obra catálogo, plástica, ¿no? tengo un catálogo de San Sebastián, porque ese ha sido uno de mis fuertes. Desde el 2008 rescatamos la tradición del santo patrono de la ciudad, que es el santo asalteado, con el cuerpo cubierto de flechas, de saetas, controversial en muchos sentidos, que es San Sebastián. La ciudad está dedicada a San Sebastián porque Veracruz era una ciudad amurallada y San Sebastián, además de ser el Apolo del arte, ¿por qué es el Apolo del arte? Porque aparte de Cristo y la Virgen María, es el santo más pintado y esculpido en la ideología católica cristiana, y no siendo católico y cristiano como Mishima y como Pasolini, que tiene una película de San Sebastián. Bueno, pues esto es un éxito, ¿no? Un cañón. Entonces tengo el catálogo de San Sebastián, tengo 2 publicaciones por Conacult en el bicentenario de la revolución, de la independencia, y centenario de la revolución. También relacionados con el arte. Tengo una publicación poética individual y 2 colectivas,
Y bueno, tengo en ciernes también un libro ya casi, lo tengo ya en el horno, que es Apuntes sobre el arte en Veracruz. Y Sí. bueno, y eso va muy bien con la pregunta que lanzarte, que en base, pues has transitado desde digamos que desde la trinchera particular, ¿no? Social, con los artistas, también te ha tocado participar, digamos que los órganos estatales, ¿no? Al frente Estuve en el IBEC mucho IBEC, tiempo, ¿no? y estuve en municipio. Y de ahí en el municipio. Sí. Él es alguien que conoce, pues, las entrañas del tema cultural. ¿Cómo ves la escena cultural y artística? Y hay dos perspectivas de verla, desde el lado, digamos que del gobierno y desde el lado de los creadores. ¿Tú tienes esas dos visiones? Sí, yo tengo estas dos visiones y yo creo que hay amplias posibilidades. Yo no podría decirte que la acción o los actores gubernamentales son malos, porque creo que hay mucha gente dentro de las instituciones municipales y estatales que trabajan, que tienen toda una vida en esta cruzada, porque esta es una cruzada, pero sí creo que en muchas ocasiones hay una falta de imaginación bastante grande. Pero cuando hay que trabajar, tal vez por necesidad, como es en mi caso, entonces sí utilizas mucho la imaginación, Claro. y a impulsar y a involucrar a otros agentes como las fundaciones, como las asociaciones civiles, como los mismos creadores. Yo no he tenido problema en ese sentido, porque el creador que trabaja conmigo sabe que tiene que poner no nada más su obra, tiene que poner también, hacer un sacrificio, y tiene que ir Claro. de la mano conmigo y enarbolar o trabajar en una urdimbre que es conjunta. Sociedad, tú lo dijiste, Gobierno, ¿no? realizador plástico y promotora. Así es. Sí, porque a veces el trabajo dispar pues genera que cada quien Claro, jala a su lado porque y no por se mucho vuelve nada. tiempo el creador, y no digo que todos, por favor, bueno, ahí están las instituciones, ¿no? Estatales y municipales y federales que se encarguen de mi obra. Yo pongo mi obra y mi presencia. No es eso, ¿no? Claro, cada vez nos invita el tiempo Es una a ser un sinergia. artista más comprometido, Es una ¿no? sinergia, definitivamente. Y más completo. Claro, es una sinergia. Bueno, regresamos, seguimos aquí en Saúl Pizarro Presenta, la maestra Ivonne Moreno. Vamos a un pequeño corte comercial. Disfruta Veracruz con su historia, hospitalidad y alegría. Disfruta su mar con hermosos amaneceres y sus bellos arrecifes para bucear. Disfruta su centro histórico con emblemáticos edificios y plazas públicas recién remodeladas. Disfruta sus hoteles con excelente servicio y gran comodidad. Disfruta Veracruz en tus vacaciones y durante todo el año. Gobierno Municipal de Veracruz. Trabajamos juntos. Teleradio Cambio Digital. Todo el día contigo. La voz de los jóvenes cuenta. Pues soy ama de casa, soy mamá, soy esposa. Generar ingresos me hace sentir feliz. Este invernadero no es solo el resultado de mi trabajo, sino el esfuerzo de muchas personas. El apoyo que me dan beneficia a las mujeres que trabajan conmigo y a sus familias. Aumenté mi producción de conejos de 5 a más de 50. Gracias al apoyo, mi producción aumentó de 4 borregas que tenía, ahora tengo 20 borregas. Si me siguen apoyando, voy por más, o sea, no tengo límite. Antes éramos muy pequeños, pero ahora gracias al apoyo competimos con productores nacionales. Me da tranquilidad saber que esto se lo puedo dejar a mis hijos. Esto es un equipo que quiere salir adelante, que con este apoyo estamos creciendo como familia. Consulta gov.mx/Zagarpa y haz que tu historia cuente. Zagarpa, Gobierno de la República. ¿Un muro? Un muro más que servir de obstáculo para cruzar la frontera, servirá para dividirnos, para separar a Lucía de su papá o detener el negocio entre Carlos y Ryan. Porque el mismo esfuerzo que se necesita para construir un muro, sirve para construir puentes que nos unan. En la Cámara de Diputados, trabajamos para lograr acuerdos que conecten los intereses de todos. Cámara de Diputados, por México, 63ª legislatura. Cambio Digital,
un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite radio y televisión. Conócenos y permanece informado. Gracias a los que siguen en sintonía con nosotros. Yo los invito a que nos den like a través de Facebook, en la página de Cambio Digital Radio y en la página de Saúl Pizarro Presenta. Ahí podrán encontrar la galería de todos los programas que hemos tenido. Pueden mandarnos sus panchos y piropos, que seguro estaré ahí contestándolo. Igual, si tienen preguntas para nuestros invitados, ahí las pueden hacer llegar. Ivonne, ¿traes un abanico? Sí, esto es lo que te digo, la campaña que tenemos de arte objeto. Esta es una pintora, se llama Rosario Gómez Barquín. Y en esta campaña de arte utilitario, ella realiza esta pintura sobre abanico. Ah, mira. Vean, o sea, ella realiza acrílico, óleo, técnica mixta. Desde luego, el abanico lo compra y lo pinta ella. Y también hace rebozos. Entonces, esa es una de las partes que te digo que puede resultar más dúctil y más factible para adquirir un recurso del creador. Sí, y hay mascadas, por ejemplo, que también hay mascadas, hay libretas, ya te las voy a traer para que me hagas el gasto. Sí. No, y pues en esta parte de conocer y de promover, pues además siempre tener objetos artísticos únicos, individuales, pues se convierten en objetos entrañables que hasta se pueden heredar, ¿no? De una generación a otra. Claro. Y bueno, la perspectiva futuro, digo, sé que a veces acostarse y soñar pues es muy fácil en decir quisiera esto o lo otro, pero ¿cómo ves, digamos, desde los autores que están ahorita vigentes, ¿no? Los jóvenes escritores que están ahí picando piedra, los que ya tienen un renombre, las personas que están pintando, los que normalmente los vamos encontrando en exposiciones? ¿Cómo ves, hacia dónde crees que vayamos? Yo ese semillero lo veo muy productivo y difícilmente, pero muy difícilmente, creo que mengüen. Yo donde veo problemas es en la coyuntura económica que está envolviendo al Estado y al país. Es allí donde veo un atore, pero estamos tratando de trabajar desde distintas trincheras. Te insisto y reitero, involucrando a la iniciativa privada para que de algún modo esto pueda salir adelante. Y desde luego la ayuda, toda la ayuda que pueda venir del sector público, pues es bienvenida. ¿Tu sueño? ¿Tienes algún sueño que digas hacia allá va? Yo fui una persona muy soñadora. Ahora ya tengo miedo a soñar porque me he llevado muchos porrazos. Se han convertido mis sueños en algunas pesadillas, un poco los sueños de Leonora Carrington. Y bueno, quisiera tener mayores contactos para poder mover a tanto talento veracruzano. Eso es una perspectiva que es muy personal y que me gustaría enchufar. O sea, no nada más tener, insisto, la línea del creador y de la promotora artística, que en este caso son dos agentes, ¿no? Sino tener el apoyo del gobierno, fíjate lo que estoy diciendo, no que carguen con nosotros, y el apoyo de las organizaciones civiles. Perfecto, Ivonne, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti. Bueno, estaremos pronto ahí compartiendo la información de las exposiciones. Te lo agradezco, las ventas. Te lo agradezco. Un abrazo. Y a ustedes, amigos, muchas gracias. Gracias. A ustedes, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones en este programa son criterio y responsabilidad de los participantes, no son de Cambio Digital.